Bienvenidas, bienvenidos a Radio Semilla. Les saluda Felipe Álvarez desde Cotacachi, Ecuador. Gracias por escucharnos. Este es el podcast de la Red de Guardianes de Semillas. Antes que nada quiero decirles que estamos súper conmovidos y contentos de leer los mensajes que nos mandan constantemente desde todo el mundo. Ya no es solo Latinoamérica, cada vez desde lugares más lejanos, y realmente nos llena de gusto que esto que estamos haciendo aquí, que es algo que salió tan del corazón, tan natural y que ha crecido así tan orgánicamente, esté sirviéndoles, generando valor para ustedes. Para mí personalmente y para todo el equipo también creo que sentimos lo mismo, que esto es una labor y un servicio súper bonito y súper gratificante. Ahora, les tengo la buena noticia de que después de varios meses de haber estado en el esfuerzo de instalar una plataforma de pagos en nuestra página web, por fin lo logramos y está al aire, para que ustedes nos puedan ayudar a sostener este podcast. Queremos apuntarle a un modelo de economía más circular en la que la misma audiencia sea la que financia y sostiene el podcast. La gente que encuentra valor en el contenido es la que sostiene la producción de este contenido. Entonces, este podcast seguirá siendo gratuito, seguirá siendo de acceso público, pero contamos con que un porcentaje significativo de ustedes pueda aportar con una cantidad mensual. Si es que ustedes que nos escuchan encuentran valioso este contenido y creen que vale la pena apoyar económicamente para que se siga produciendo, les invitamos a que nos apoyen. Está súper sencillo, es a través de PayPal en nuestra página web radiosemilla.com/apóyanos. Una vez que te suscribes, el débito es automático. Lo puedes cancelar cuando quieras, puedes cambiar de plan cuando quieras. Es súper flexible como para que puedan concretar una suscripción, aunque sea de unos $5 al mes. Si quieres apoyar de otra manera o una cantidad diferente, ya sea que quieres poner menos porque no te alcanza o quieres poner más porque sí te alcanza, cualquiera de las dos es viable. Nos escriben nomás y lo hacemos posible. Y si es que realmente no puedes hacer ningún aporte porque tu economía no te da, no te preocupes, el contenido va a seguir siendo libre. Y también valoraremos mucho si apoyas de otras maneras, aunque no sea económica, si es que compartes, lo recomiendas, eso. El invitado de hoy es muy especial y muy cercano a mi corazón, es mi suegro, se llama Óscar Dávila, él es geólogo, es una persona que yo admiro y estimo muchísimo y hablamos de temas que a mí personalmente me encantan, como es la geología y la cosmología, que realmente me ha abierto la cabeza muchísimo porque yo no le tenía a la geología tan mapeada en mi mapa de conocimientos importantes para la vida. Y esta conversación con el Óscar me ha abierto la cabeza tremendamente al respecto y me ha encantado. Una cosa que quiero rescatar al respecto de esta entrevista que he estado pensando en este tiempo antes de publicarla, es que darle valor a las voces de la experiencia, a las voces de los sabios, que a veces hablan más bajito y a veces hablan más lento y exigen un poco más de atención. Y creo que es uno de los temas, ¿no?, que con esta guerra de la atención que tenemos en el internet se favorece mucho la juventud, los colores, el dinamismo. Lo que más rápido se mueve es lo que nos captura el ojo para que hagamos clic. Y tal vez estamos relegando estas voces que son un poquito más silenciosas, que hablan un poco más bajito, pero que comparten la sabiduría. Y esas son voces que aquí en Radio Semilla queremos siempre fortalecer. Espero que lo disfruten igual que yo. Por favor, coméntenos lo que piensan. Si es que tienen recursos que compartir con respecto a cosas que escuchan, algo que quieran comentar con la comunidad, tenemos nuestro canal de Telegram. Ahí se publica cada episodio y por ahí algunas otras cositas. Y dentro de cada una se genera una conversación. También nos pueden encontrar en las redes sociales, en nuestra página web. Por favor, visítenla, radiosemilla.com. Apóyennos. Les dejo con Óscar Dávila. Que lo disfruten. Estoy aquí sentado con Óscar Dávila, geólogo, mucho más que un geólogo, en verdad es un polímata de esas personas que sabe de todo y mucho. Pero en este episodio estamos un poco más enfocados en hablar del tema de la geología, de la vida de las piedras o de las rocas y de su relación con la regeneración. Es un honor tenerte aquí, Óscar. Tengo un montón de preguntas para ti, un montón de curiosidades y cada que converso contigo es una lección tras otra de cosas que no conocía, así que tengo mucha ilusión de esta entrevista. Bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Felipe. Con mucho gusto. Podemos hablar de un montón de cosas. Algunas pueden ser de geología mismo y otras algo
anexo a la geología, que es la experiencia de vivir, la experiencia de caminar por la superficie del planeta. Y bueno, la verdad es que la geología para mí fue un accidente, porque la elegí lanzando una moneda. ¿En serio? Sí. Es curioso eso porque, bueno, mi delirio son las matemáticas, la física. Y claro, esas ciencias son auxiliares para toda ciencia. Claro, las bases de todo. Exacto. Y claro, una vez que terminé el prepolitécnico y el primer curso de la Politécnica. ¿En la Escuela Politécnica Nacional en Quito? Exacto. Y yo no sabía qué carrera voy a seguir. Ahí había ingenierías de todo, mecánica, civil, electrónica, química. Y geología era una especie de invento chico de unos extranjeros. El doctor Feininger, por ejemplo, que era el fundador. Él trajo a todos los buenos geólogos extranjeros. Es el que empezó la carrera de geología. Y ahora de eso unos 40 años. Bueno, yo llegué a la Politécnica porque un amigo me dijo, entra porque tú eres un chico que te gustan las matemáticas, anda allá. Yo había estado en filosofía en la Universidad Central y ahí también seguí matemáticas, pero era muy atrasada la enseñanza. Yo ya sabía muchísimo más de lo que enseñaban ahí en la Universidad Central. Estuve 2 meses ahí y me retiré. No aprendía casi nada. Y yo soy siempre buscando más y más hacia adelante el conocimiento. Así que llegué a la Politécnica, primer curso fascinante con las matemáticas superiores. Entonces, ¿qué sigo? Mecánica, pensaba. La ingeniería civil no me atraía mucho. La ingeniería química sí me gustaba. Pero electrónica, parecía aburrido eso. Entonces, ahí en la cola de las matrículas para la profesión, lancé un Sucre al aire. Y claro, si salía sello, era geología. Y si salía la cara de Sucre, era cualquiera otra. Así que salió sello y ahora soy un geólogo practicante. No he estado en la academia mucho con la geología, pero sí en el terreno y con muchos profesionistas de todo orden. Con ingenieros civiles muchos años, con ingenieros mineros, que esto es una especialidad de la ingeniería civil, la ingeniería de minas. Últimamente he estado unos años con los ingenieros civiles en este aspecto un poco práctico de la geología, que es la geotecnia, el auxilio para la ingeniería civil. Que necesita bastante. Uy, sí. Los ingenieros civiles son muy buenos calculando, pero el rato de poner un entorno geológico, ambiental en sus obras civiles, sí hay fallos grandes. Muchas obras civiles quedan un poco descodaladas, diríamos, por no tomar en cuenta los riesgos geológicos. Claro, sí, recién pues en el oleoducto que se rompió acá en la Amazonía, la excusa que dio la empresa dueña del oleoducto es que cayó una piedra. No podemos nosotros no podemos predecir lo que va a pasar en la montaña, pero imagínate que no podían ni siquiera prever que podía caer una piedra de una montaña en donde nace la Amazonía, de uno de los sectores más húmedos del país. O sea, muchas veces no toman en cuenta, ¿no? Hace 3 meses estuve ahí en ese desastre y me di cuenta que sí estaba avisado el riesgo, porque ahí intervinieron con, no sé, como 20 geólogos para el proyecto Coca. Y estaba avisado que ahí la cascada de San Rafael podía caer. Eso pasó. Y el río se fue comiendo todo el depósito lagunar que estaba detrás de la presa natural, porque es una presa de una lava volcánica que salió del volcán Reventador. Tapó el río Coca y se enlagunó hacia atrás 15 kilómetros. Una laguna con sedimentos de un espesor de casi 300 metros de grueso. Se rompió la presa natural, que era esta lava que formaba la cascada San Rafael, y el río conquistó su viejo curso. A él no le gustaba estar enlagunado, el río se comió todo ese sedimento y ahora está tal vez unos 3 kilómetros antes de la presa del río Coca. Una inversión multimillonaria que ahora está en un riesgo, yo creo que muy, muy alto, de que esa presa se rompa también por el retroceso del río. Y ahí un ejemplo. Y que además es un caso que, como dices, un montón de expertos habían ya previsto
habían ya aconsejado de no construir ahí, de hacer diferente. Yo al menos tengo un amigo que estuvo aquí en el podcast del Emilio Cobo. Él siempre está diciendo, no, esto va a pasar, tienen que revisar, esto va a pasar, nadie revisa, ¡pum!, pasa. Claro, es terrible, ¿no? Por el cortoplacismo y cerrar el contrato y qué sé yo, no toman en cuenta el futuro. Pero volviendo un poco al tema de la carrera de geología, tú también ya tenías una pasión por el campo, por las salidas. ¿Era algo que también te empujaba hacia la geología o era más solo la parte técnica, matemática? Realmente fue el resultado de la moneda. No era yo un aventurero para el campo que quería andar los cerros y todo lo demás. En el primer año que tomé la carrera, fui a ver el museo litográfico, o sea, en la litoteca en Napoli, y me quedé fascinado por las rocas, porque el doctor Feininger había hecho una colección de todos los tipos de rocas del Ecuador, y algunas incluso venían de otros países. Y también él mismo hizo un museo paleontológico, trayendo muestras, compraban pues en Europa, porque no habían aquí todos los fósiles. Entonces yo quedé fascinado por ese museo. Y ahí me nació la curiosidad de dónde vienen todas estas rocas tan bonitas que había en la litoteca. Entonces un poco así nace mi curiosidad. Como para otros pues puede ser, no sé, desarmar un radio y ver qué tiene, y se enamoran de la electrónica, por curiosidad. Qué suerte que le apuntaste, porque a mí me pasó lo mismo. Yo también era como aficionado a las matemáticas y a los números, y como eso era lo que se me daba bien cuando salí del colegio, no tenía idea qué estudiar, y dije, bueno, voy a entrar a una escuela politécnica y voy a escoger una ingeniería. Igual, no lancé moneda, pero fue como que lo hubiera hecho, escogí ingeniería mecánica. Uh-huh. Y después de 1 año y medio o 2 años, me iba bien, pasaba los semestres, todo, pero no tenía idea qué era ser un ingeniero mecánico, ni por qué me interesaba. Así me salí porque, no sé, poca preparación para escoger la carrera. Por suerte me salí a tiempo. Pero tú, en cambio, le achuntaste, pues te quedaste 40 años trabajando en eso y hasta ahora te apasiona. Es fascinante en la geología porque es una ventana al cosmos, a entender lo que es el universo. Y ahora mi afición más grande es la cosmología. Me gusta entender todo lo que pasa en el universo. Es un misterio tremendamente atractivo. Pero nace del conocimiento del planeta. Uh-huh. Y antes del planeta, pues en el Ecuador, ¿qué pasaba aquí en los Andes, de la costa? Yo no conocía ni la costa en esos tiempos. La geología me hizo recorrer todo el perfil costanero. La geología me llevó desde mi pueblito natal hasta cubrir toda la cordillera de los Andes, las 2 cordilleras, sus valles interandinos, los flancos de la cordillera de los Andes, esa llanura amazónica que tenía abajo, estaba preñada de petróleo. Y en la costa, pues la playa que es fascinante. El conocer la geología e ir a la playa es como que se enchufan 2 cosas importantes. Todo llega al mar. Todo lo que le pasa a los continentes es arrastrado algún rato a una cuenca oceánica. Terminan las cordilleras aplanándose totalmente y todo eso va al mar. Entonces, fascinante pasearse por los acantilados de Esmeraldas, por Manabí. Y es como que la geología tiene esta perspectiva amplia, ¿no? Eso es lo interesante de la geología. Es la ciencia que tal vez le interesa la historia más antigua de todas, ¿no? O sea, desde cómo se juntaron los primeros átomos o de dónde salieron los primeros minerales. No sé, pues uno estudia biología y te concentras solo desde que existió la célula, ¿no? O evolución, lo mismo. Pero si estudias geología te interesa desde el Big Bang o lo que quiera que haya pasado en esa época, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco de eso? ¿De dónde salen las piedras? ¿Cuál es su origen? ¿Cómo se forman? Cuidado con eso de piedra. Ah, cierto que son rocas. ¿Por qué? ¿Por qué rocas y no piedras? Bueno, es un término más general, ¿no? La piedra se refiere a un material de construcción. Ah. La roca es el material de la corteza terrestre. Todos los materiales de la corteza son rocosos, excepto el suelo, que ya es la degradación de las rocas. Yeah. Entonces, las piedras son materiales que están en los cimientos de las casas, en los monumentos antiguos, en las pirámides de Egipto. Pero rocas están en las montañas, en los afloramientos grandes de las cordilleras.
O sea, la piedra ya es el material extraído y usado de la roca. Es un material ya humanizado. Ya. Y el lenguaje mismo de la piedra viene de Pedro. Pedro es la base del cristianismo romano. Jesús le dijo a Pedro, tú eres piedra y sobre esta construiré mi iglesia. Ah, de ahí nace. Sí. Ah, ve. Petro, no Piedro. Pedro y piedra son similares. Y las obras más extraordinarias de la humanidad están hechas con piedras, que salieron de los macizos rocosos, de las canteras. Una vez que sale la cantera ya se llama piedra. Ya. Entonces reformulo mi pregunta. ¿De dónde salen las rocas? O sea, ¿cómo se originan? ¿Desde cuándo están en el universo estas rocas? ¿De dónde viene? De un líquido, el líquido magmático. Los planetas rocosos del sistema solar, que son Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, y parece que había otro planeta entre Marte y la Tierra que se llama el cinturón de... no recuerdo el nombre. Bueno, es un cinturón de meteoritos de diversos tamaños que parece ser que son la destrucción de un viejo planeta. Que está entre Marte y Júpiter. Exactamente. Entonces, estos son los planetas rocosos. Están más cerca del Sol y los planetas gaseosos están más lejos. Entonces, todos estos planetas tienen rocas y todos son magmáticos. O sea, se originan como un fluido sílico-aluminoso con otros metales que se combina a esto y forman los magmas. Todos estos planetas tienen magmas y todos tienen una corteza rocosa. El magma aún no es roca. Cuando se ha enfriado, entonces se transforma en roca. Ese es el origen de todas las otras rocas. Entonces, un planeta como la Tierra, por ejemplo, era un mar líquido. Toda la Tierra. No había rocas todavía. Un mar de magma, pero... De magma, no había agua todavía. El agua estaba en pañales el agua. Entonces, la Tierra, que a mí me gusta más llamarle Gaia, por su contenido, vamos a decir, metafísico, espiritual. Gaia, pues, es la madre tierra, como en los Andes la Pachamama. Claro, en los Andes es un poco distinto, la Pachamama se refiere al suelo. Entonces... creo que cuando se refieren al suelo, el término correcto es la Alpa Mama. Y la Pachamama, solo que ahora se le usa mal, un montón de gente entiende que es solo la tierra, pero Pacha creo que en verdad significa universo, significa Dios, significa tiempo, significa un montón de cosas. Entonces la Pachamama en su significado completo sí es Gaia, sí es la madre tierra. Es más como, de lo que te entiendo, te gusta decirle así porque estamos hablando de un organismo, no es una especie, es un ser, tiene vida, no es una roca, nomás. Claro, Gaia tiene todos los aspectos de un ser vivo. Sistemas de circulación que tienen los seres vivos superiores. Aparte de eso, respira como un ser vivo. Los circuitos de flujos en la Tierra, bueno, en la atmósfera, hay circulaciones. Hay dentro del manto unas circulaciones que les llaman celdas de convección térmica. También hay ciclos geológicos. En este caso de las rocas, por ejemplo, origen es la roca volcánica, la roca ígnea, que viene de los magmas. De esta roca se heredan las rocas sedimentarias, que son la destrucción por la meteorización, por la alteración química de las rocas volcánicas. Se producen, pues, las rocas sedimentarias. Las rocas sedimentarias que tienen gránulos, vamos a decir. Porque hay otras rocas sedimentarias que son de origen químico. Por ejemplo, los arrecifes de coral o las calizas del mundo se originan del mar, de la disolución de carbonato de calcio en el mar. Entonces no son directamente de origen volcánico o ígneo. Pero todas las otras rocas sedimentarias, desde las que tienen granos muy gruesos, que se llaman gravas, las arenas, los limos, las arcillas, todas son heredados de la meteorización de rocas ígneas principalmente. Estábamos en el tema de las rocas, me parece. Claro, yo te preguntaba cómo es que se forma un planeta y se crean las rocas, es decir, hierro, magnesio, sílice, aluminio, lo que decías, cómo es que se hace en una pelota que se mantiene cohesionada. Bueno, un planeta es una estructura esferoide, no es una esfera perfecta, ningún planeta lo es,
Pero los planetas rocosos, bueno, en nuestro caso la Tierra, hay la teoría de que los pedazos de roca que andaban navegando alrededor del Sol, con el tiempo empezaron a juntarse. Les llamaron planetesimales. Y cuando se iban juntando unos y otros por la gravedad, se fueron engordando estos núcleos de planetas. Eran rocas sólidas, que son heredados de la estrella, claro. Rocas sólidas, pero no estaban incandescentes. No, estaban muy frías ya. ¿Y cómo se juntaban frías? Las rocas de estas parece que son agregados de polvo cósmico y se forman estas rocas planetesimales. Estas luego al juntarse comienzan a hacerse un poco más gorditas, no tienen forma esférica al comienzo, pero más tarde cuando tienen un cierto diámetro se van formando un planeta esferoide. Y bueno, todavía es un poco frío por las condiciones PT, o sea, presión-temperatura. Estos agregados, ya que están formando un esferoide como más o menos del tamaño de la Luna, incluso hay esferoides más pequeños que la Luna, ya empiezan adentro a tener tales presiones y tales temperaturas que le funden a ese compuesto que nace en polvo cósmico. ¿Y por qué sube la temperatura? Por la presión, uno. Y dos, porque entre otras cosas ese polvo cósmico contiene elementos radiactivos. Tiene un poco de uranio, de otros elementos radiactivos. Y esos con la radiactividad pues van calentando. Y se dice, ¿no?, de que hasta ahora el manto de la Tierra, este magma que está debajo de la delgada costra terrestre, contiene elementos radiactivos. Por eso se calienta y llega a fundirse por la radiactividad, pero más también la presión. Entonces la temperatura sube tanto que se licúa todo. Esas rocas vuelven a hacerse líquidos y el líquido pues es un material compuesto principalmente de sílice y alúmina. Y el resto de lo que hay son metales o no metales que están en composición menor. Pero los planetas rocosos son sílice y alumina principalmente. Eso es la composición. ¿Y hierro, no? Sí, pero esos son los minoritarios. ¿El núcleo de la Tierra es hierro o no? Sí, es níquel y hierro. Tal vez nos puedes contar en general las capas de la Tierra, cómo son, el núcleo, el manto, esto. Hay muchas imágenes. Básicamente tenemos un núcleo doble, uno interno y otro externo. Y un manto magmático. Y el cuarto elemento es la corteza, la delgada corteza terrestre, que es como la nata de la leche. Así sería haciendo una comparación. Los continentes y la corteza oceánica son enfriamientos de ese magma. Una costra. Una costra que se enfrió rápidamente porque en ese tiempo no había atmósfera cuando estaba. Todo era solamente magma. Se enfrió rápidamente porque las temperaturas de un planeta pues, rodeado de vacío es muy, muy frío. Entonces esa corteza se enfrió y se formaron estas natas que luego fueron creciendo y que más tarde crearon los escudos de los continentes. Pero básicamente son eso. Hay un núcleo, un manto y una corteza. El núcleo es doble ahora. Antes se pensaba que era uno solo. Ahora se sabe que es un núcleo sólido rodeado de otro núcleo que es viscoso. El sólido es hierro y níquel, ¿y el otro? El otro es... En esto tengo una duda aquí. No sé exactamente si es níquel y hierro o solo níquel. Hasta algunos han dicho que es hidrógeno metálico. ¿Hidrógeno metálico? Sí. Wow, eso no había oído nunca. Parece que Júpiter tiene un núcleo de hidrógeno metálico. O sea, por las presiones tan grandes se hace metal, el hidrógeno. Bien, eso un poco. Si es que se están preguntando, a mí me parece fundamental entender a nuestra Tierra, si es que hablamos de cómo vivir en ella, si es que hablamos de regeneración, si es que hablamos de ecología, me parece como número uno, entenderla, ¿no? O sea, saber dónde vivimos, de qué se trata, cuál es su historia, y por eso me parece a mí fascinante esta historia antigua, ¿no? Entonces, bueno, se hace esta bola de metales sin atmósfera. Por el frío que hay en el vacío, se hace esta costra en donde ya se hace roca fría. ¿Cómo de ahí sale la atmósfera? Bueno, por desgasificación del magma. El magma contiene también hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno y el oxígeno son muy amigos. Y bueno, es el agua, ¿no? Y había bastante oxígeno. Había mucho oxígeno. Y también había bastante carbono ahí en esos magmas. Entonces, al ir enfriándose, empiezan a... Se llama esto cristalización fraccionada por la serie de Bowen, que se trata de que
En esta serie, a las temperaturas muy altas, cristalizan o se separan de ese magma unos cristales ferromagnesianos. Son silicatos, sílico-aluminatos de hierro, de magnesio o de manganeso. Estos primeros cristales extraen del magma el hierro y lo cristalizan. Entonces, el magma, así diferenciado, esta diferenciación química, empieza a enriquecerse en alumina y en sílice. Estos magmas ya son menos densos, son más livianos. Entonces, estos magmas de mayor sílice llegan a formar los continentes que estábamos hablando antes, los escudos de los continentes, que son graníticos. Son magmas más ácidos. Y el resto de la corteza terrestre son magmas básicos, son más densos. Entonces hay continentes y corteza oceánica densa. La corteza continental es de compuesto sial, le llaman siálicos, porque tiene sílice y alumina. Y la corteza oceánica está compuesta mucho de hierro y magnesio, de minerales ferromagnesianos, son magmas más férricos y les llaman sima, sílice y magnesio. Pero entonces aquí entramos al tema de la corteza mismo, de cómo está compuesta. Entonces, los núcleos de estas natas viejas, estos núcleos, como son más livianos, flotan encima del magma del manto. Y la corteza oceánica es más densa, entonces se hunde más. Y por eso es que se forman las cuencas oceánicas, en donde más tarde vendrá el agua para rellenar esas zonas bajas, y así se van formando los mares, los océanos. Pero lo que interesa a la pregunta tuya sobre la atmósfera y también el tema de la regeneración de suelos, etc. Esto es un poco más cercano a la biología que a la geología, porque los suelos te dan el material geológico sobre el que se hospeda la vida. Los suelos fueron los hospedantes de la vida continental, de la vida subaérea, subatmosférica. En cambio, en el mar se produce un efecto distinto. La biología ahí nace dentro del agua. Parece ser que la vida, según dicen algunos cosmólogos o biocosmólogos, el compuesto básico de la vida, que es el ADN, el RNA, viene en forma de virus, que son estructuras cristalinas que posiblemente vinieron en meteoritos, que luego ingresaron en las fases acuosas de la Tierra, en los océanos. Y esos virus dieron más tarde origen al desarrollo del DNA y de la vida. Entonces, este es un evento extraterrestre. Parece ser que la vida vino de afuera. Pero, digamos, ¿se tiene que haber asentado cuando ya existía atmósfera o no? Claro, cuando existía agua. Una vez que hay agua, la evaporación del agua ya te produce nubes. Y el agua también dicen que pudo haber venido en un cometa, ¿no? Sí hay algunas teorías de que en la parte más externa del sistema solar hay pues enormes meteoritos cristalizados, son de hielo, de agua. Entonces, posiblemente alguno de esos se acercó mucho al Sol. Dicen que impactó la Tierra, pero no está demostrado eso. Es una teoría, es un ensayo de una explicación. Pero difícilmente se puede haber creado el agua a partir de esos magmas, ¿o no? Esa es la teoría más aceptada. ¿Ah, sí? En la que se tiene evidencia. El meteorito de agua, de hielo, esto es una imaginación ahorita. Pero incluso hay mitos de origen de pueblos indígenas que hablan de eso, ¿no? Creo que hay un pueblo en Colombia, si no me equivoco, que hablan de que le llaman la anaconda celeste de la Vía Láctea que trajo el agua a la Tierra. Algo así creo que es el mito. Y creo que no es la única que hablan de este mito de que... y además, no me acuerdo dónde leí esto, pero una de las teorías que escuché es que el meteorito que trajo el agua fue el que impactó a la Tierra de tal forma que la Luna se desprendió de la Tierra. Bueno, ahí no es tan así. El agua, si es que vino en forma de un meteorito de hielo, solo trajo el agua. Lo que se dice es que la Tierra era un planeta más pequeño y que otro planeta, que tiene incluso un nombre que no recuerdo en este momento, es un planeta que se salió de su órbita alrededor del Sol y se acercó y se fue acercando más y más a la Tierra hasta que la impactó. Y ese planeta era del tamaño de Marte. Y este planeta es el que se choca contra la Tierra y expulsa, con ese choque, al otro lado del impacto, al otro lado de la esfera de la Tierra, expulsa mucho material. Que ese material empieza a rodear la Tierra como los anillos de Saturno.
Entonces esos anillos se van condensando y poco a poco van formando la luna. Por eso se dice que la luna es hija de la Tierra. Y claro, para que sea hija tenía que haber una tierra y un tierro. Que era este planeta que vino, inoculó y se desapareció. Un padre ausente. Se quedó dentro de la Tierra. Se unió ahí unieron. Y eso cambió la composición también de la Tierra. Eso sí está con muchos argumentos científicos. De ese choque de ese planeta que le engordó a la Tierra y salió la Luna. Es una bonita historia, ¿no? Uh-huh. Bueno, en todo caso, todavía no cacho cómo se hizo la atmósfera. Esta costra que se enfría y que tiene metales radioactivos y que tiene minerales, pero también tiene capturado oxígeno y carbono y nitrógeno. ¿Cómo es que de eso se lleva a una atmósfera? Bueno, la atmósfera de la Tierra es un milagro, es un auténtico milagro. Y es una laminilla tan delgada. Tiene la mayor parte de la atmósfera está en los primeros 5 kilómetros encima de la superficie de la Tierra. Y hay un poco de átomos ralos más allá, hasta 150 kilómetros más allá. Se encuentra todavía moléculas de oxígeno, pero ya muy disperso todo. Pero la mayor parte de la atmósfera es delgadita. Y esa atmósfera ahí, durante 4.500 millones de años que tiene la edad de la Tierra, esa atmósfera parece que nació en el Precámbrico. Esa atmósfera delgadita es la que albergó todo el desarrollo de la vida. O sea, eso es un milagro, absolutamente un milagro. Ahora, la atmósfera de la Tierra se origina por la exudación de gases desde los magmas. Es decir, va saliendo principalmente CO2. O sea, era un planeta como Venus. Venus tiene una atmósfera de CO2, ultra caliente. Entonces, esa atmósfera de CO2 cambió después a una atmósfera que contiene también oxígeno, gracias a las algas marinas, a unos organismos que estaban en las playas de la Tierra de ese entonces, que empezaron a envenenar la atmósfera con oxígeno. Entonces, ahí cambia la vida, se vuelve oxígeno dependiente. Mientras antes, que no había oxígeno, había también vida, pero no dependía del oxígeno. ¿Y el agua, que es otro milagro, habrá llegado antes de la atmósfera o después de la atmósfera? También sale de los volcanes. Sale de la exudación del magma, de la gasificación, de los gases que están incluidos dentro del magma. También había hidrógeno, claro, y oxígeno. Y sí, hasta ahora los volcanes sacan agua. Entonces, una parte de la agua de la Tierra, yo creo que la mayor parte del agua sale de las rocas ígneas. Y puede ser, ¿no?, que haya venido también junto con el agua del... Claro, porque de que han impactado millones de asteroides y de cometas y de rocas en la Tierra, eso no hay duda. De que muchas de ellas habrán tenido hielo, altamente probable, ¿no es cierto? Sí, claro. Pero también puede haber habido agua adentro. Y estos asteroides fueron los que trajeron los virus, nos decías. Sí, hay unas teorías recientes. Incluso han visto en meteoritos que hay estructuras de virus. Todavía es incipiente esas teorías, ¿no? Quizá más tarde se demuestre que vinieron los virus son extraterrestres y la vida sería extraterrestre. Y aquí maduró, evolucionó. La atmósfera cambió, ¿verdad? Era sin oxígeno y luego se puso con oxígeno. ¿Cuándo comenzó la vida biológica, digamos? Sí, las plantas. Ajá. Las plantas son las que produjeron el oxígeno. ¿Plantas o bacterias? Me equivoco. Las cianobacterias en realidad sí producen oxígeno. Son las algas primitivas que hasta ahora existen y producen oxígeno, claro. De esas algas, la colonización a la Tierra, que de verdad era inhóspita, porque colonizar la Tierra era terrible, era un esfuerzo gigantesco de la vida. Claro, se coloniza la Tierra con plantas, con células vegetales que tomaban el CO2 de la atmósfera, de esa atmósfera, y tomaban el carbono para hacer azúcar y liberaban el oxígeno envenenando la atmósfera. Porque, claro, los organismos anaeróbicos en atmósfera de oxígeno mueren. O sea que ya existían otros organismos vivos el momento que aparecieron estas cianobacterias. Antes, claro, todos los organismos anaeróbicos
esos que viven incluso en las lagunas de los continentes o que viven en las represas. O sea, bacterias, protistas, no sé, organismos vivos anaeróbicos, previos a las primeras cianobacterias. Las cianobacterias bueno, es una estructura importantísima en el desarrollo de la vida, que va a producir oxígeno y alimento para la planta. El oxígeno como desecho, pero hay ahí esta partícula verde del material vegetal. ¿Cómo es que se llama? La clorofila. Ese es el mejor invento. La clorofila produjo la atmósfera de oxígeno. Las plantas son las que hacen este milagro. O sea, había una atmósfera, pero totalmente inhóspita. Una atmósfera de CO2. Exacto. Y las plantas son capaces de vivir en esa calor imposible y comenzar a botar oxígeno y a generar esta atmósfera más apta para el resto de la vida. Claro. Qué increíble. Sí es increíble. Ahora bien, en la paleontología describe estas formas de vida, ¿no? Pero durante un montón de años, millones de años en realidad, la vida fue con poco desarrollo, digamos, de organismos. Era muy aburrida la vida. En ese tiempo, pues, solo habían estructuras, ya sea virales o máximo de bacterias, ¿no? O las algas. Entonces eran todo el tiempo eso, millones y millones de años. Hasta que se inventan los organismos sin núcleo todavía, sin núcleo con ADN. Eran solamente citoplasmas. Pero en el citoplasma ya había unos orgánulos que iban produciendo los procesos de la vida. Posteriormente, cuando se crea el núcleo de las células, en donde hospeda el ADN, ahí va cambiando y la vida entra en un momento de aceleración y de diversificación con el invento del núcleo. Es decir, en la célula hay parecido a la estructura de la Tierra, hay un núcleo, hay un citoplasma y hay una periferia a este núcleo que es la membrana celular. Esta membrana asimismo es un milagro porque está compuesta, me parece, de dos capas de lípidos y con unos orificios que permiten entrar y salir material, ¿no?, del medio ambiente. Y el núcleo que organiza qué es lo que hay que producir. Pero las células más avanzadas capturan un orgánulo de las bacterias, que es el orgánulo de la célula que produce... ¿El ribosoma? No es el ribosoma. ¿Mitocondria puede ser? Esa. Ve, se me vino. La mitocondria. La mitocondria es extraordinaria. ¿Qué hace? Es una fábrica que produce alimentos para las células, ordenadas desde el ADN. Pero la mitocondria viene importada desde las bacterias a las células más evolucionadas. La adopta. Y la mitocondria tiene pues un ADN propio de la mitocondria. No es igual a la del núcleo. Entonces, lo que yo sé últimamente es que la mitocondria solo la transmite la mujer al género humano. Entonces, por eso se dice que existe la Eva primordial, la mujer que transmitió la primera mitocondria. Y esa mitocondria es igual en todo el género humano. Y solo puede transmitir la mujer en el óvulo. Qué loco. Entonces, como el hombre no puede transmitir mitocondrias, y todas las mitocondrias de todos los seres humanos, del Homo sapiens, son de una sola clase. Es la mitocondria primordial, le llaman. Y viene de una Eva, de una sola mujer. Porque si había dos mujeres, tendrían dos mitocondrias. Entonces, esta Eva primordial se dice que vino de la selva tropical del Sahara, que ahora está desértica, pero antes fue un bosque tropical, una selva completa. Otra cosa que me parece interesante con respecto a esto de cómo nace la vida y el ADN es que escuché recién a un doctor que es doctor médico, pero también es como súper metafísico y así, que los virus son la clave de la evolución de la vida. O sea, la vida evoluciona gracias a que incorporamos virus que siguen viniendo desde afuera de alguna manera, que por eso también me hacía sentido esto que decías que probablemente vinieron en algún meteorito. Y el virus es un ARN que entra en un organismo y tiene el potencial de cambiar el ADN de ese organismo en el que entra y darle nueva información. Y muchas veces se desechan y muchas veces se incorporan. Y ahora que estamos con tanto miedo a un virus en particular, pero esta ha sido la historia de la evolución toda la vida, que entran virus, traen nueva información genética
y el organismo puede o no incorporarlos y evolucionar. O sea, es posible que ahorita mismo estemos en un salto evolutivo en donde un virus nuevo, si es que es creado o es saltado de un animal, es otra conversación, pero un virus nuevo está trayéndonos una nueva información genética y aparte las vacunas están trayendo otra nueva información genética. Qué loco, ¿no? Otro tema del que no nos podemos meter a hablar ahorita, pero que probablemente es lo que genera los saltos evolutivos en las especies, virus que entran al organismo y cambian el ADN. Vienen a enriquecerlo, vienen a variarlo. Tal vez puede ser son las balas que entran a la circulación de la vida para evolucionar. Muy difícil conversar científicamente de este tema, ¿no? Pero lo que sí es un dato científico es que una gran parte de nuestro genoma es genética de virus. Es como un 50% de ADN humano y de ahí un montón de ADNs de virus que tenemos adentro. Y de ahí de un montón de otros ADNs de organismos. Pero bueno, sí nos estamos desviando mucho del tema, creo. Sí, pero son sabrosas estas conversaciones. Sí. Volviendo a las rocas. Uh-huh. Y también hablando de la vida, que es de lo que hemos estado hablando este último tiempito. ¿Tú crees que las rocas están vivas? Yo siempre pienso que la biología injustamente ha dejado afuera a las rocas de sus estudios. Los científicos definen la vida. ¿Qué son los procesos de vida? Que principalmente es la replicación. Entonces, eso dicen que es vida. O sea, que se pueden copiar y que se pueden reproducir y evolucionar, cambiar. En el caso de las rocas están compuestas de cristales, de distintos minerales. Todos los minerales de las rocas pues tienen una estructura cristalina. En cierta manera son poliedros o estructuras geométricas en 3D. Los cristales tienen un orden interno, una organización muy específica, pero no se pueden reproducir, pero sí pueden crecer. Es decir, si empieza el cristal en una estructura, por ejemplo, cúbica como la sal marina, ese cristal es la semilla para que la sal comience a hacerse un cubo cada vez más grande. Pero es igual cada cristal al más grande. No se replican, solo crecen. Crecen en volumen, en masa. O sea, un cristal de sal puede ser chiquitico o puede tener 10 centímetros de lado el cubo. Pero no es que puede crear una nueva copia de un cubo de sal. No. Entonces, en ese sentido, sí hay esta diferencia, que es conceptual. Se define la vida, por un lado, como una materia que se puede replicar, que se puede copiar. Pero una vez que un cristal se concreta, tiene su estructura cristalina, van añadiéndose más y más capitas de lo mismo. Por ejemplo, el cristal de sílice tiene un tetraedro. Es una pirámide triangular con 4 triángulos. Esa es la geometría. Pero en cada esquina hay un oxígeno y en el centro hay un átomo de sílice. Entonces, esta estructura tetraédrica, tetra significa 4 planos, esta pirámide tetraédrica tiene la facultad de extenderse en 3 dimensiones. Pero siempre y cuando venga más materia de otro lado en donde ya existe, ¿o no? Sí, que haya más sílice, que haya más oxígeno. Se tiende a acumularse. Sí, a aumentarse el cristal, y ese es el cuarzo. Ah. Es óxido de silicio. Pero la estructura cristalina es de un sílice en el centro del tetraedro y 4 oxígenos. Y es la base prácticamente de todos los otros minerales. El otro es un octaedro cristalográfico de alúmina, que es aluminio y oxígeno. Es una pirámide, 2 pirámides pegadas por la base. Esa es la estructura cristalina, formando un octaedro de aluminio. Entonces, sílice y alúmina pueden crecer en forma de capas y de vez en cuando pueden adoptar un metal. Y se forma, por ejemplo, un sílico aluminato de sodio, que en cristalografía se llama feldespato. En cambio, la parte de las rocas está basada en la sílice, en alúmina, que se reproduce a la manera del carbono. La estructura de la Tierra, de la corteza terrestre, es principalmente sílice y alúmina. Bueno, es un porcentaje alto de esto. Los otros elementos son minoritarios, pero eso hace la diferencia de formar más y más cristales. Y gemas, por ejemplo. A ver, el berilo, por ejemplo, es un mineral transparente, pero si tiene solamente unos pocos átomos de cromo, ya tenemos una esmeralda. La esmeralda no es más que un berilo con una contaminación de cromo.
Hay cuarzo rosado, por ejemplo, que tiene una contaminación de manganeso. Hay un cuarzo que se llama cuarzo ahumado, que tiene una contaminación pequeña de manganeso. Todo eso tiene que haber pasado en altas temperaturas para que se contamine y se junten los átomos, ¿o no? Sí. En la cristalización fraccionada de los magmas, o sea, en la serie de Bowen, el último que se cristaliza es el cuarzo. Los primeros que se cristalizan son estos minerales oscuros que hay en las lavas, que son los piroxenos, los anfibios principalmente. La orblenda, por ejemplo, es un piroxeno. Entonces, esos cristales que se roban el hierro de los magmas dejan posibilidades de hacer cuarzo, feldespato principalmente, que son los minerales más comunes. El cuarzo es el rey, está en todas partes. Es el tetraedro de sílica. ¿Un volcán es una conexión entre la corteza y el manto? ¿Es por donde el magma puede salir a la corteza? Sí. ¿Ese magma viene desde el manto? Sí, desde el manto superior. El manto más profundo es más denso, tiene una composición más básica, pero el magma alto es el que sale por los volcanes y que también forma la corteza oceánica. O sea, debajo de todos los océanos lo que hay es una corteza muy oscura que está hecha de basalto. Son rocas máficas. Máfica significa que tiene magnesio y fierro. Y son oscuras esas rocas, durísimas. El fondo del océano, todo eso es magmas básicos. En cambio, los continentes tienen magmas ácidos y más livianos. Los volcanes se forman justo en el contacto entre una corteza y la otra. La corteza de Sial y la corteza de Máfica, ¿no? Y eso también hizo que se formasen las placas de la corteza terrestre, que es muy reciente esa teoría de las placas de la corteza. Se llama tectónica de placas. Quiere decir que tectos es armazón, tectónica. Es la teoría de la armazón de placas. O sea, pedazos volcánicos que están conformando toda la corteza. La corteza no es que es una sola, sino que está pedaceada. Y esas placas se mueven unas con relación a otras. Son como que están nadando encima del manto y se van desplazando. Y a esta teoría se llama, pues, la tectónica de placas. Claro, porque no están asentadas en nada sólido, pues, ¿no? Finalmente la corteza está flotando sobre algo viscoso, ¿no? Sí, exacto. Y entonces, nada, son navegantes las placas. Y lo que hace una placa separarse de otra es la composición mineral. Sí. El contenido en hierro, magnesio principalmente, los ferromagnesianos. Esa es un poquito la explicación de continentes y océanos. Y entonces donde se juntan las placas es donde tiende a haber vulcanismo. Sí, o donde se separan también. Donde se separan son las placas oceánicas. También algunos continentes se rompen. Entonces, estas placas se han ido moviendo en el tiempo geológico y se han ido conformando diversos continentes, diversas formas de pedazos de la corteza. Ahora, el volcanismo es un fenómeno de la tectónica de placas, pero el magmatismo es un fenómeno más antiguo y no había placas en ese entonces. La tectónica de placas es un poco reciente, bueno, no tan reciente, ¿no? Y parece que había unos supercontinentes. Les ponen nombres a eso. Por ejemplo, la Laurentia, en latín, Laurencia, o Gondwana. Son supercontinentes que se rajaron, se partieron y empezaron a navegar y se fueron por otros lados, a veces chocaban con otras, pues se fundían. Se descubre esta tectónica por ver la forma de América y la forma de África que encajan, ¿no? Sí, eso fue un poco un descubrimiento casual. En realidad es una cosa de ver, ¿no?, con los ojos las formas y crear una explicación. El que crea esto es un científico que se llamaba Wegener. Y él habla de la deriva continental, de que los continentes derivan, o sea, se van por acá y el otro por allá, como los barcos que están a la deriva en el océano, que están a la suerte de las corrientes. Claro, entonces, el volcanismo, no volvamos al volcanismo. El volcanismo básicamente es lo que tú ya explicaste. Es ascenso del magma que sale por un tubo, que sale por una falla geológica, una rotura, y por ahí sale este material viscoso, que acá le conocemos como lava. Hay muchos tipos de lavas, ¿no? Pero refirámonos aquí por ejemplo, Ecuador, que está inscrito dentro de la placa sudamericana. Los Andes son el contacto entre la placa continental sudamericana y la placa pacífica. ¿De Nazca? Sí, ese es un pedazo
hay varias placas. La teoría dice que creo que son unas 9 big plates, ¿no? Grandes placas. Y hay otras, no sé, unas 20, 30, no sé, realmente, pequeñas, que son como una especie de goznes donde giran las placas. Por ejemplo, la placa del Caribe es una placa pequeña donde ha girado Norteamérica y Sudamérica. Pero el conocimiento más importante es por la oceanografía. Los buques oceánicos hicieron un mapa del fondo oceánico, un mapa en 3D. Entonces encontraron ahí estos fenómenos de distensión de placas, de hundimiento de placas, una placa más densa sobre una más liviana, que se le llama subducción a eso. Entonces, en el caso del Ecuador, la placa de Nazca, que se hunde debajo de Chile, de Perú, de Ecuador, se hunde y crea la cordillera de los Andes, que es volcánica. En el Ecuador hay, qué sé yo, habrá unos 15 volcanes activos y hay más de 200 que son reconocidos. Son los últimos volcanes, los volcanes del Pleistoceno, del Holoceno y del Pleistoceno. Estos volcanes reventaban muchas veces creando enormes explosiones. Son magmas ya evolucionados que están formando todos los materiales del callejón interandino y principalmente la cordillera occidental, la que va hacia la costa. Esa cordillera está llena de volcanismo. La otra cordillera, la cordillera llamada Real, esas son rocas metamórficas, que no hemos hablado todavía de eso. Pero son sedimentos o rocas oceánicas o volcánicas apretadas, deformadas, aplastadas. Esas son las rocas metamórficas. Eso es un capítulo aparte. Cuando estaba estudiando en la Politécnica nos dijeron que hay 3 tipos de rocas: ígneas, sedimentarias y metamórficas, y que son un ciclo. Las unas se transforman en las otras. Aquí tenemos los 3 tipos de rocas. Hay sedimentarias, volcánicas y hay metamórficas. Entonces eso fue una buena suerte para mí, porque ahí estaban a la mano todas las rocas. Claro. ¿Qué relación tiene el vulcanismo con la fertilidad del suelo? Máxima influencia. El volcanismo es un alimento extraordinario para los suelos andinos. Los suelos andinos, vamos a decir, entre el sur de Colombia hasta más o menos Riobamba, todo ese callejón está lleno de ceniza volcánica. Este polvo, nacido de las explosiones volcánicas, llovía sobre toda la topografía preexistente y formaba capas de polvo volcánico. Esas capas de polvo volcánico, cuando llovía, cambiaban la química de la ceniza. Y eso hacía que estaba fertilizada la topografía. Entonces las plantas estaban gozosas de estar en esa ceniza porque tenían todos los nutrientes, los oligoelementos, los micronutrientes que provienen de la ceniza, que tiene completo todo. Me imagino que se benefician una vez que ya está como asentada, ¿no? Claro, es un proceso de oxidación, de hidrolización con la lluvia, con el agua que se infiltra, le va cambiando la química a esa ceniza y le va liberando ahí los elementos químicos que son muy útiles para las plantas y para los microorganismos que están dentro del suelo, que es la capa oscura con material orgánico, que es la casa de todos los seres vivientes del suelo, la ceniza volcánica, que aquí se le conoce en el quichua como cangagua. Pero la Cangagua no es más bien una tierra infértil, no es una tierra dura. A ver, la Cangagua tiene varios episodios. Se habla de 4 episodios de Cangaguas, o sea, no es una sola, ¿no? El espesor de la Cangagua en algunos lugares es de 200 metros de ceniza, de espesor. Y no es que se forma de una sola esos 200 metros, sino que es una acumulación de una explosión de otra. Un periodo enorme de millones de años en donde se va formando toda este manto, esta cobija de polvo que iba enterrando vegetación y luego surgía de nuevo la vida. Es como pisos de vida. La Cangagua, claro, una vez que está enterrada ya pierde su material orgánico, se ahoga, vamos a decir. Y la última parte es la que sostiene la vida, la capa oscura que le llaman chocoto. O sea, el suelo. Bueno, el suelo es una ciencia muy grande. Pero el suelo que está aquí a nuestro alrededor, este chocoto, este suelo es ceniza volcánica enriquecida por las plantas que van muriendo pues en los ciclos y van llenando de nutrientes orgánicos.
Los hongos que les van descomponiendo y el carbono ahí. Eso ya, toda esa cosa de los suelos orgánicos, pues es una ciencia aparte muy extensa, maravillosa. Pero básicamente el material volcánico era que tú preguntas, ¿no es cierto? Si ese polvo volcánico, esa ceniza, tenía que ver con la riqueza de la fauna, la flora. Es fundamental para los suelos andinos. La fauna, la flora y la funga, dicen ahora. Ajá. La funga que es del otro reino. Los hongos. Ajá. Todos esos seres vivientes viven felices con los materiales volcánicos, las cenizas. Verás, los suelos más fértiles del mundo les llaman loess los alemanes. Es polvo que cubre, por ejemplo, toda la meseta siberiana hasta Alemania y todas esas zonas planas. Es polvo y generalmente es polvo volcánico que forma estas capas de loess. El loess pues es el limo, que son suelos negros. Y en esos climas más fríos pues se conserva mejor el material vegetal. Entonces te forman unos suelos de turbas a veces de 30, 40 metros de espesor. También horizontes de lignito, material orgánico. En China existe el otro manto también del loess. Y en los Andes hay este loess andino, que aquí se llama Aconcagua, que es el polvo volcánico. Hay desde Chile hasta Alaska. Toda esa cordillera tiene este loess, este polvo volcánico que hace la biodiversidad tan grande que hay en los Andes. Eso sí, le introduces ahí un concepto que es el clima. Pues tienes suelos tropicales o tropoandinos y hay los suelos lateríticos, que son las zonas de selvas. Es la misma ceniza, pero allá está laterizada, convertida en arcilla, suelos rojos y blancos. Hablando de suelo, hay que diferenciar entre la edafología, que es el suelo orgánico, y el suelo ingenieril, que es un suelo geotécnico, que solo necesita las propiedades físicas, mecánicas de estos sedimentos volcánicos, con propósitos constructivos de la ingeniería civil. El enfoque es diferente. Ahí se enfoca en las propiedades físicas. Cuánto resiste para cimentar una casa, un edificio, una Aconcagua, por ejemplo. En cambio, la edafología se va al perfil del suelo vivo, del suelo orgánico, del suelo que contiene toda la microfauna. Como el suelo como organismo, digamos. Sí, como un organismo viviente, como una casa del organismo viviente. Porque el suelo se compone del componente geológico y el componente biológico. Ambos son dos niveles de vida, vamos a decir. El nivel geológico es un nivel material de vida que te da el limo, la arena, la grava, la arcilla. Y la porosidad de esos materiales es de donde se introducen todos los seres vivos. Ajá. Pero también los minerales que tiene ese suelo son parte de los seres vivos. O sea, ahí es donde a mí me... por eso yo pienso que es injusto que le dejen afuera al reino mineral de la vida, porque son parte del ciclo de la vida, pues no. Es decir, creo que la vida, como tú dices, es un concepto mucho más amplio que lo que la biología puede alcanzar a estudiar, ¿no? Pero claro, pues si es que los minerales que vienen de la ceniza que sale de los volcanes son el alimento esencial para el suelo, o sea, para el suelo como organismo me refiero, para todos los organismos que viven en el suelo. Si nuestro cuerpo necesita potasio y manganeso y zinc y magnesio y hierro y no sé qué, todo eso son esenciales para la vida. Entonces, ¿cómo pueden estar afuera del estudio de la vida? Eso es lo que a mí me parece una locura. En realidad es un continuo en el suelo. Como ser viviente que hospeda a los seres biológicos, confluye, número uno, el material geológico, grava, arena, limo, arcilla, que es el material granulado, y confluye el clima. Si no es lo mismo el suelo del páramo que el suelo que hay en el profundo valle de Chunchi, por ejemplo, o en los callejones interandinos. El suelo del páramo tiene un clima frío. Y entonces ahí tienes un suelo espeso, negro, muy rico, pues no. Pero bajamos al callejón interandino y los suelos pueden ser de 20 centímetros, 30 centímetros, suelo orgánico. Será 1 metro en algunos lugares. Cambia por la altura, por el clima, por la insolación, por las lluvias, etcétera, etcétera. Entonces, en el suelo orgánico confluye el clima, el material geológico y la vida. Con la vida biológica, el suelo se convierte en la edafosfera, que es esa piel delicada, fina, que soporta
todos los seres vivos continentales, porque en el océano ya deja de tener concepto el suelo. Hay los pisos en el mar, pues son para los seres que reptan o que se esconden dentro de las arenas, y los flotantes o los bentos o los nectónicos que flotan en la superficie o que están nadando dentro del océano. Casi como que el océano es otro tipo de suelo, ¿no? Sí, ¿no? Agua, suelo. Hay una especie de paralelismo, ¿no? Suelo hídrico. Suelo hídrico o agua suelosa. Y la otra propiedad que me convence más de que lo mineral es parte de la vida es esto que me decías antes, de que hay minerales radioactivos que traen calor, o sea, radiación y por ende calor, ¿no es cierto? Imagínate el nivel de actividad que tiene que haber adentro de un mineral que es radioactivo. ¿Cuántos átomos están ahí moviéndose a toda velocidad? Fíjate, un granito. ¿Qué es un granito? Es una roca que se hace planchas para poner en la cocina o para forrar algún edificio, un granito, ¿no? Tiene feldespato de potasio principalmente. Bien, este granito puede generar suelos muy ricos también, pero el feldespato potásico es radiactivo, porque hay isótopos de potasio dentro del feldespato, que entre paréntesis sirve para datar la edad de los granitos, cuando fueron que se fundió eso. Cuando pasa un agua de la lluvia por un granito, esa agua es maravillosa, justamente por la radiación de los isótopos de potasio, que emiten radiación. Y también en los granitos se generan algunos minerales radioactivos de uranio. El ciclo del uranio es también otro cuento grande, ¿no? El uranio se relaciona mucho con el material vegetal, porque donde hay material vegetal o carbono, le chupa el uranio y se hace yacimiento de uranio. Pero volviendo a lo radioactivo y la vida, pues sin radioactividad no habría vida. El sol es radiación. Claro. El cosmos trae radiación todo el tiempo. Y lo que hay dentro de la corteza es una radiación realmente pequeña en relación a la otra radiación. Entonces sí, los minerales radiactivos proveen de elementos para la vida, ¿no? En ese sentido serían como un apoyo a la vida biológica. Y la otra sería una vida cristalina, vamos a decir, una vida geológica. O sea, las nuevas teorías un poco místicas, vamos a decir, es que Gaia, la Tierra, es un ser vivo, es un ser viviente. Y realmente tiene las características de un ser viviente. Y donde más se manifiesta es justamente en el suelo, en donde se interactúa el elemento geológico con el elemento biológico. Es una interconexión muy compleja. El clima en sí mismo es complejo, es muy complejo. Y eso con el suelo se multiplica la complejidad. Qué interesante. Ahora, toda esta actividad que existe en el magma, en el vulcanismo, esa cantidad de calor, esa cantidad de radioactividad, es un montón de energía. Y ahorita estamos en un gigantesco problema de contaminación, o sea, de destrucción ambiental en general, por la manera en la que estamos generando, almacenando y distribuyendo energía. Con hidrocarburos o con modelos muy basados en la minería, como la energía solar, como la energía eólica. Y la Tierra tiene toda esta energía almacenada ahí abajo. Yo sé que existe esto de la energía geotérmica, pero no entiendo bien, no creo que existen modelos a gran escala. ¿Cómo funciona la energía geotérmica? ¿Es viable? ¿Es algo que se puede desarrollar de una forma sostenible? Italia, San Salvador, Japón, Nueva Zelanda tienen enormes campos geotérmicos. Y un importante porcentaje de la energía viene de esos campos. Donde existen volcanes, ahí hay energía geotérmica. La cordillera andina, en este caso acá, contiene campos geotérmicos. ¿Qué es un campo geotérmico? Es básicamente un modelo en donde hay una cámara magmática que está caliente. A una profundidad puede estar de 7 kilómetros, 4, 5 kilómetros. Una cámara magmática, o más profunda también. Y el agua de la atmósfera que llueve se va infiltrando, llega a esa zona de calor y entonces regresa porque la densidad del agua caliente es más baja y entonces comienza a ascender. Y se forman celdas de convección de agua que viene de la hidrosfera,
baja a donde están las cámaras magmáticas, o sea, los volcanes, y asciende en forma de vapor de agua sobrecalentada. Agua sobrecalentada está a unas temperaturas de 150 grados, 180 grados. Y no hierve ahí por la presión. En el punto triple se dice. Bueno, ese sería un campo geotérmico. Campo geotérmico es circulación de agua actual, donde hay cámaras magmáticas vivas que están activas. Pero hay otros sitios en donde esos campos geotérmicos están fosilizados y ya se perdió el calor. Pero en esos campos geotérmicos lo que hay es cobre, plomo, zinc, arsénico. O sea, los yacimientos hidrotermales. Ya no hay calor. Entonces, los campos geotérmicos son actuales, sistemas hidrotermales que pueden producir calor, y ahí está la energía. ¿Cómo se extrae? Pues si es que hay agua que sale del fondo, pues se hace un pozo, se saca el agua caliente, que sale afuera como vapor bien caliente y mueve turbinas y se genera electricidad. Si está muy seco abajo, pues hay un pozo que mete agua, se calienta abajo y sale en forma de vapor. Puede durar miles de años un campo. No es lo mismo que sacar petróleo y que eso te dure un poquito hasta que se consume en un motor y se acaba. Entonces, la energía geotérmica, sí, es posible. En el Ecuador existen proyectos de eso. Hay toda una tecnología para eso. Pero no es tan eficiente. En países como, por ejemplo, en El Salvador que mencioné, en Centroamérica hay algunos sitios donde hay esto. Es porque allá no hay suficiente energía hidráulica. Los ríos son muy cortos. Entonces la energía geotérmica allá se ha desarrollado. Aquí en el Ecuador es como decir una novelería, porque aquí los ríos son fantásticos para producir energía hidroeléctrica. Aquí está realmente subdesarrollada todavía la explotación de la energía hidráulica. Tampoco aquí un reactor nuclear sería necesario, porque la energía hidráulica que hay aquí es inmensa. La otra novelería es también la energía del viento. Está bien tal vez en Galápagos o en Loja como para la vitrina, pero es ineficiente. Lo mismo con la energía solar, ¿no? Este país tiene un potencial tremendo, Perú también. En la costa debieran estar los campos de energía solar, pero con lo poco que se ha desarrollado aquí la hidroelectricidad, ya está vendiéndose a Colombia, también se vende a Perú. Ya no hay los apagones, porque se han hecho 7 nuevos proyectos hidroeléctricos. Total creo que son más de 30 proyectos hidroeléctricos grandecitos. Por decirte un ejemplo, el río Santiago. Ahí ahora se van a generar energía que sería el triple de lo que actualmente se produce en el Ecuador. Entonces, eso está sin desarrollar. Pero también los que están desarrollados están generando unos tremendos problemas, ¿no? Sí, la energía hidroeléctrica es así, tiene esos problemas. Claro, porque tienen que hacer represas y tienen que cambiar paisajes y generan inundaciones y tampoco es sostenible, ¿no? Y por más novelería que es la eólica o la solar, también tiene el tremendo problema de que necesita un montón de insumos mineros, ¿no? O sea, tú no puedes hacer paneles solares sin sacar esos minerales, no sí, puedes. Pues. Y además no son molinos, pues no, uno le sigue llamando molinos de viento, pero los generadores eólicos ahora están generando un problema de devastación de todos los bosques tropicales para sacar balsa para hacer las aspas de estos molinos. Fíjate los impactos. Y claro, todo esto, la minería mismo, ya vemos aquí en INTAC lo que está pasando con la minería, y todo eso requiere de un montón de volquetas y un montón de explosivos y un montón de cosas que tienen que mover las montañas de un lugar para otro, y todo eso sigue siendo con energía de hidrocarburos. Entonces, hasta que tengamos, volquetas eléctricas. Que también tiene su impacto. Claro, o sea, todo es para pasar la electricidad de un lugar a otro, se usa cobre todavía, pues no. Sí. Entonces, esto de la geotérmica, que yo no conozco nada, tenía tal vez alguna ilusión de que me digas que tiene un potencial de sostenibilidad, pero uno de los primeros episodios que hicimos en este podcast fue con el José Cueva, y él llegaba a la conclusión de que no hay alternativa de tener una fuente de electricidad, de energía centralizada para todo un país, para exportar, para mandar de un lado a otro, que sea sostenible, que la única forma es la descentralización.
Y cada vez estoy más convencido de eso y no veo manera de que podamos en verdad seguir manteniendo una red eléctrica nacional en base a megaproyectos de generación de electricidad hoy. Estoy de acuerdo con él. Realmente, si se descentralizara, todo curso de agua de los Andes tiene energía. Un salto de 20 metros ya tiene energía. Si hay problemas tecnológicos en descentralizar, hacer redes o hacer cosas locales, sí hay diferencias. El concepto de descentralizar es un poco como está con la autosostenibilidad, tal vez. Incluso puede ser útil para purificar aguas de desechos de ciudades. Todo mismo puede ser más eficiente descentralizado. Sí. Ahora, el Ecuador no es pues un país industrial, ¿no? Sí hay una industria, pero no puedes comparar con Alemania o con Colombia incluso. Los que consumen más electricidad son las industrias. Y en segundo lugar, las ciudades, o sea, las megaciudades. Prácticamente para esa ciudad se ha hecho las redes. En la ruralidad es carísimo dar energía eléctrica a las casas aisladas por las inversiones en líneas, los cambios de voltaje, la central, etc. Entonces, para el ambiente rural sí hay, y hay históricamente muchos proyectitos buenos que se han producido. A veces los sacerdotes locales, conozco un caso en el Carchi que fueron los propulsores de la Sofía, de una centralita hecha en casa. Bueno, producía para el pueblito, ¿no? Para el caserío. Llevar allá energía del Coca, pues es un ojo de la cara. Pero el río Machangara no puede producir la energía para Quito, que sería local, ¿no es cierto? Pero la central del Coca sí, pues alimentar solita a todo Quito, incluida su industria. Las otras centrales que hay, que se han hecho, apoyan la transmisión entre provincias, etcétera. Pero a ver, ¿dónde necesitas electricidad? En las ciudades. A veces en las carreteras también, estas líneas de iluminación. La electricidad rural cayó en desgracia aquí en el Ecuador, en los años 80 me parece, cuando se empezó, no sé si recuerdas, con Inesel. Ahí se hicieron como 800 lugares para hacer hidroeléctricas. Las grandes hidroeléctricas ya están hechas y sí tienen un impacto. En los tramos se usa el agua fuerte. Pero además muchas están mal hechas también. O sea, el Manduriaco, por ejemplo, es un problemón que tuvieron que parar en 2 años porque no habían tomado en cuenta la sedimentación de la represa. Sí. O sea, como el tema de la piedra que cae en el oleoducto. Ay, no nos dimos cuenta que hay sedimentación en una represa. O sea, sí, hay represas para todo y también sistemas para todo. Mandurillaco también lo he visto. Tienen que parar cada año unos 15 días para vaciar los sedimentos. Entonces dejan de ganar, de generar. Ya vacían eso y otra vez se llenará para el próximo año. Entonces cíclico. Y en cada invierno pues se llena más. Por ahí en el mes de julio, agosto se vacían los sedimentos y vuelve a operar un año más. Cíclico. Pero la represa del Paute, por ejemplo, no, pues o sea, es una enorme represa. Entonces abajo se tiene 80 metros de lodo que va hasta la cola de San Pablo. Y claro, arriba también estas algas que están encima que impiden el buen funcionamiento. Esa represa un día va a morir. ¿Qué se hará ahí? No sé, hacer otra, igual, ahí mismo. Tal vez más bajita, tal vez con otra técnica de evacuación de sedimentos. El Coca es un proyecto loco. Ya estaba prohibido hacer eso, por los riesgos del volcán reventador, por los terremotos, por esto que está sucediendo. Pero igual se hizo. Bueno, en fin, esto ya son business, negocios, impactos, son política del Estado. O sea, tal vez si no hubiera corrupción y si es que les hicieran caso a los geólogos un poquito más, capaz que sí fuera viable. Sí, sí. Pero ese es un mundo que no estamos muy cerca de vivir. Sí, es un poco desesperanzador, digamos, que no hay todas las medidas de riesgo, los impactos, el desperdicio incluso de energía eléctrica, que en algunas horas pico no hay cómo. La energía eléctrica no se puede almacenar, ese es el problema, que producir y en el acto consumir. Entonces, sí, ese es un problema en el Ecuador.
La geología sí realmente es importante para los megaproyectos, las represas, para todos los sistemas de transmisión de la energía también, porque las torres tienen que ubicarse en sitios buenos, que no se vayan a doblar las torres, que el suelo sea bueno para cimentar, etc. Sí, la geología puede ayudar un poco en ese tema. Y una especialidad de la geología, que es la geotecnia, que es una cosa más cerca de la ingeniería civil, y la mecánica de suelos, mecánica de rocas también. Esos son unos especialistas, que la geología es una ciencia muy, muy amplia. Está en muchos aspectos. Los yacimientos, no sé, ahora las tierras raras están de moda, los viajes espaciales. El desarrollo tecnológico de la imaginería del planeta son herramientas fabulosas para conocer todos los aspectos de la geología de superficie. Pero la geología también está valiosa para controlar las explosiones atómicas. Ah, sí. Sí, por la sismicidad. Se inventó para eso, la sísmica, para saber dónde están explotando las bombas. ¿En serio? Sí. ¡Qué loco! Sí. ¿Se inventó para eso antes que para monitorear volcanes? Sí. ¡Wow! Y luego se hizo una red mundial de sismógrafos que dio un excelente resultado para saber la estructura del planeta, porque estas ondas sísmicas viajan en sólidos a una velocidad, por ejemplo en las cortezas continental y oceánica. Pero en el manto se refractan las ondas. O sea, no se transmite de aquí al otro lado del polo, sino que entran y salen refractadas. Entonces, así se encontró, por la velocidad de transmisión de las ondas sísmicas, se supo que era eso fluido, el manto. Y se pudo saber las profundidades también, en donde están las capas que cambian de naturaleza y reflejan en vez de refractar. ¡Qué loco! Uno más de los repropósitos de las tecnologías de guerra. Sí, se reutilizó en otros aspectos. Fíjate que en Marte se han puesto sismógrafos. En la Luna también hay sismógrafos para conocer la estructura interna de esos planetas. ¡Wow! ¡Qué increíble! Sí. Para cerrar, Oscar, debe haber probablemente jóvenes escuchando que les interesa la geología. En mi experiencia, cuando yo tomé solo una clase como de geología en la universidad una vez, y los que estaban súper metidos en el tema era gente que le gustaba el campo, ¿no? Que le gustaba las salidas, que le gustaba la exploración. Creo que la mayoría no decidía solo por una moneda, sino que tenían como alguna fascinación por las salidas de campo más que nada, ¿no? De ir a las montañas, de cachar cómo funciona. Pero después las plazas de trabajo casi siempre son en las mineras, en las petroleras o en las carreteras, ¿no? Entonces, de lo que nace con un propósito más de estar en la naturaleza, casi todos terminan trabajando en la destrucción de la naturaleza. ¿Por dónde hay una luz para la carrera de la geología? Ahorita mencionaste un montón de diferentes aplicaciones de la geología y ramas de la geología. ¿Cómo se puede usar la geología para la regeneración? O cómo un geólogo que ya está estudiando geología o que ya es geólogo puede buscar una alternativa para poner esos conocimientos en vías de regeneración. A ver, es una pregunta muy interesante y compleja al mismo tiempo. Yo diría que de partida, cada cantón del país debe tener al menos 2 geólogos para el desarrollo territorial, para la geotecnia de todo el desarrollo urbanístico y de la comunicación por caminos, para los suelos. Un geólogo junto con un edafólogo pues puede planificar bien todo el tema del uso del suelo. Los jóvenes, si quieren estudiar geología, no deberían ser solamente caminantes de las montañas. Deben tener un ojo de observadores muy acuciosos, que puedan cada cosita poder integrarla en sus conocimientos. Y deben tener la capacidad de compartir con la sociedad esos conocimientos. También deben tener una ética de cómo pueden ellos cooperar para los desarrollos locales, por ejemplo. Si ponemos 2 geólogos en cada cantón y se dedican a favorecer un urbanismo muy invasivo del terreno agrícola o del terreno simplemente de cuidado de los ecosistemas, pues el geólogo lo que está haciendo es apostando a la destrucción del hábitat, ¿no es cierto? Los sistemas ecológicos. La ecología es un concepto fundamental en geología. Está en todos los ámbitos. Si la ecología proviene de la ciencia geológica, se junta con otras ciencias,
Pero básicamente la ecología es un lenguaje de la información geológica. Se necesitan geólogos con una conciencia global de todas las ciencias, incluido la biología, la edafología, la mecánica de suelos, mecánica de rocas, una formación un poco más integral. Porque el defecto que tienen aquí, al menos en estas universidades del Ecuador, es que forman los geólogos con una formación académica y se van olvidando del espectro pues, de las ciencias, ¿no? La geología, la geografía, la economía. El resto de ciencias debe ser manejada, ¿no?, también por los geólogos, para que tengan una visión más amplificada. Yo he conocido muchos geólogos jóvenes que salen directamente a una petrolera y se enfocan solamente en eso toda su vida. Luego, bueno, tienen una comodidad porque un geólogo petrolero es bien pagado, un geólogo de yacimientos también. Pero ¿quién le paga en un municipio a un geólogo para que vaya a apoyar en el desarrollo urbano? No hay plazas para ellos. Para que ayude a designar el tipo de uso de suelo. No hay más bien son trabas para los municipios, claro. Sí, pero también se necesita un geólogo, por ejemplo, para un cantón que realmente le guste la parte del desarrollo de la superficie geológica del cantón, que conozca bien cómo impactaría si en ese cantón se desarrollan canteras, se desarrollan yacimientos minerales metálicos, si empiezan a desarrollarse depredaciones masivas de los bosques, en donde después hay riesgos geológicos graves que pueden matar a la gente porque se asientan en las laderas. Se ha visto, ¿no?, aquí daños a todos los ecosistemas y daños también a las poblaciones. Todo eso debe tener una amplia visión, pero en general las ciencias geológicas en las universidades son muy limitadas, muy académicas, y se basan, no sé, un cristalógrafo, un geólogo para geotermia, y se queda en eso toda la vida. Se especializa y después no sabe en qué trabajar. Uh-huh. Debe también ser un buen escritor, un buen comunicador, un geólogo. Tener ética y una vez que sale, aprender y aprender todos los días. Actualizarse permanentemente. No porque le hayan dado un título a alguien de geólogo, pues ya con eso se queda enamorado del título y se olvida, ¿no?, de seguir aprendiendo. La geología es una ciencia planetaria. Existe literatura geológica. Todos los días están millones de papers, se producen en todo el planeta. En los océanos, en las playas, en las ciudades. Y hay geólogos de la NASA para el estudio de los otros planetas. En fin, es una interesante carrera. Pero no se puede quedarse solamente como geólogo. Tiene que ampliar la mente. Un concepto que siempre hablamos en este programa es este problema que tiene la civilización occidental todo el mundo tiene que ser especializado en algo. De hecho, para yo medio prepararme un poquito para hablar de geología, me puse a escuchar cosas que encontraba de geología, otros podcasts y así. Encontré, por ejemplo, un tema, una entrevista con un palinólogo y dije, la palinología, nunca había escuchado, ¿no? Y claro, me meto a ver y ha sido súper interesante, ¿no? El estudio de los rastros que deja el polen en las rocas, pero toda la entrevista se basaba solo en cómo ese estudio es útil para la explotación petrolera. O sea, me pareció tan fascinante el concepto de que existe una rama enorme, es una especie de estudio de fósiles del polen en las rocas. El único enfoque al respecto era como 40 minutos de entrevista, era solo cómo eso puede ser útil para poder encontrar petróleo. Y claro, eso de la especialización es un tema, pero ahorita que te escucho, pienso que la geología debería ser una de las ramas principales del diseño de permacultura mismo, que es uno de los conceptos que tanto exploramos en este movimiento, que tiene como 7 pétalos y se enfoca en la producción, en la salud, en la construcción, en la gobernanza, en, digamos, todo lo que es transversal para un asentamiento humano sostenible. Y una de esas ramas debería ser la geología. O sea, es parte clave del diseño, ¿no? ¿De dónde vamos a sacar los recursos si es que vamos a usar piedra? ¿De dónde vamos a sacar esa piedra? Si es que vamos a hacer un asentamiento humano, ¿en dónde nos vamos a asentar y qué parte del suelo vamos a dedicar a hacer de agricultura? Todo el diseño atraviesa los conocimientos geológicos, me parece fascinante. Ojalá que se pueda comenzar a juntar esas ramas, oye, me parece lindísimo.
Felipe, me parece que esta conversación debe continuar. Sí, hemos topado así como un poco por todo lado, ¿no? Hemos hecho como gallinitas raspando por por las ciencias de la Tierra. Pero sí hay que conversar más de esto, con todo tipo de profesionales de las ciencias de la política, de la sociedad, del diseño, de la arquitectura, del urbanismo, de recursos minerales, si se debe o no sacar y en qué momento se debe hacerlo. Un poco dejar a un lado la codicia, ¿no? Esa codicia un poco enloquecida de sacar y rápidamente explotar una mina y te puedes, un yacimiento, dejarlo en 2 años vacío, con una enorme cantidad de inversión, cuando eso puedes hacerlo a 50 años. Puedes ir sacando poco a poco, según las necesidades del país. No porque viene una enorme empresa y dice, bueno, ahorita el precio del cobre está muy bueno, vamos a sacar todo lo que podamos. Es una codicia que nos puede destruir. Hay que saber guardar también el recurso. Petróleo, por ejemplo, es un caso típico. Ha habido una sobreexplotación de los yacimientos. Las empresas que empezaron esto solo dañaron los pozos porque quitaron la presión de subida del ascenso del petróleo, sacando a toda velocidad. Entonces se dañó la presión. Y luego cuesta el triple sacar el mismo barril de petróleo, porque no regularon la presión de los yacimientos para que salga poco a poco y la presión no disminuye así bruscamente. Se me ocurre mencionar esto porque alguna vez yo estuve participando en esos temas. El petróleo a mí no me ha gustado mucho. En las minas tampoco. Y actualmente, como estoy más cerca de los ingenieros civiles, en las obras de riesgo, etcétera, más me he enfocado en trato con la gente que está construyendo. Oiga, no parece bueno por aquí esto. Hagamos unos cambios en tal tramo, en tal trazado, porque la industria de la construcción vial es sumamente destructiva. Afecta más que la minería, porque es lineal, pero esa línea se va a los lados profundo. Y divide todo, hace cortes. Claro, qué loco. Sí, es agresiva la vialidad. Primera vez que me haces pensar hoy en esto de que, claro, hay matices para el extractivismo también, ¿no? Porque por un lado estoy súper de acuerdo, ¿no? La codicia y el cortoplacismo y el aprovechar el precio en la bolsa de valores y maximizar la inversión, claro, es la peor bestialidad, ¿no? Es una destrucción total de la naturaleza. Pero por otro lado también el idealismo y el romanticismo de no podemos topar la naturaleza, ¿no? No podemos hacer un hueco en ninguna parte, no podemos matar ningún animal, no podemos hacer nada. Esos extremismos. Es una bestialidad también, ¿no? Entonces, claro, todo tiene sus... Seguramente existen maneras de aprovechar los minerales, aunque sea lavando el oro en los ríos o sacando piedras de alguna roca. Ahora ya estoy aprendiendo la diferencia. Poco a poco, sabiendo dónde, sabiendo cómo no vas a desestabilizar la montaña, qué sé yo, para seguir viviendo de una manera abundante, rica como vivimos, hay que saber también extraer los recursos con sabiduría, pues, ¿no? Y tampoco entrar en ese activismo absurdo de no podemos hacer nada, no podemos topar nada, no solo topamos y hacemos daño y tampoco es así. Súper interesante, Oscar. Te agradezco un montón por esta conversación. Bueno, muchas gracias por haberme invitado y para poder hablar así un poco libremente, ¿no? No todo lo que he dicho se tomen al pie de la letra, es una conversa. Podemos conversar más. Quizá hay algunas cosas que no son del todo ciertas o inexactas, pero no estoy aquí para ser exacto, sino para un poco ser una literatura de la geología un poco conversacional, ¿no? Un poco más amena, menos rígida, menos dramática también, ¿no? Sino más bien mediando un poco las posiciones. Muchas gracias, Felipe. Gracias a ti, Oscar, y gracias a todos por escuchar. Chao, chao. Chao, chao.